¿Cuál es la imponente ciudad romana que está sumergida bajo el mar hace 2000 años? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que los antiguos romanos lograron expandir su dominio más allá de sus límites, y esta razón de la conquista de distintas ciudades. Pero ante esta realidad surge la pregunta, ¿cuál es la imponente ciudad romana que está sumergida bajo el mar hace 2000 años? Bueno, en las profundidades del mar de Nápoles, en Italia, se encuentra Bahía, una pintoresca ciudad romana que hace 2 milenios era aprovechada para vacacionar y se encuentra a 5 metros bajo las olas de Pozzuoli desde hace más de 2000 años. Se ve maravillosamente a la vista y tiene una particular historia. Ahora bien, el detonante de este descubrimiento ocurrió por un fenómeno volcánico, tal como lo explicó Fabio Pagano, que es el director del Parque de los Campos Fregios. Abro comillas. Estas estructuras necesitan una atención constante. Hablamos del mayor yacimiento sumergido del mundo en un contexto delicado. Cierro comillas. En concordancia a lo mencionado, cabe decir que hacia el final del siglo I a.C., Bahía era considerada como uno de los destinos vacacionales predilectos de los patricios gracias a sus aguas termales, instituidas en el cráter de un terreno de intensa actividad volcánica, bautizada por los griegos como Flegrio, que significa ardiente, y ubicado frente al volcán Vesubio, que en el año 79 d.C. arrasó Pompeya. Y tal era la popularidad de esta ciudad que no había personaje ilustre en aquella Roma sin un palacio en Bahía. Ahora bien, entre sus ciudadanos ilustres se destacan Julio César, Cicerón, Nerón o el emperador y filósofo Adriano, que precisamente murió allí. Por otra parte, a mediados del siglo IV d.C., quienes ocupaban las mansiones en primera línea de playa empezaron a notar que por alguna razón el suelo se hundía y el mar avanzaba. Y lo que sucedía es que la ciudad Bahía en realidad padecía el bradicismo, un fenómeno propio de zonas volcánicas que hace que la altura del suelo varíe en función del magma que acumula en sus profundidades. Ahora bien, este inexorable hundimiento obligó a los patricios a abandonar sus propiedades que para cuando el bradicismo se detuvo cerca del año 650 d.C., ya se encontraban en el fondo del mar. Por otro lado, la zona, ubicada a unos 500 metros de la costa, está protegida para impedir el tránsito de barcos y solo se puede acceder con unas pocas empresas autorizadas para practicar submarinismo entre las ruinas, como por ejemplo su bahía. Asimismo, el primer edificio en aparecer entre las algas es una vieja villa que enseguida demuestra su fastuosidad con un largo mosaico casi intacto y decorado con peces, curiosamente los mismos que ahora pululan sobre él. También la ciudad conserva aún parte de sus muros, así como pavimentos de mármol y columnas tapadas en gran parte por arena. Y el único mosaico que representa figuras humanas fue descubierto hace unos pocos años y embelleció un complejo termal. En el mismo, 2 hombres combaten eternamente. Cabe resaltar que el parque sumergido de la ciudad de Bahía se empezó a descubrir en el año 1969 por el hallazgo de 2 esculturas y se convirtió en un yacimiento excepcional que, por su situación, requiere del constante control de los movimientos telúricos que siguen afectando su subsuelo. Y es que los campos flegrios se componen de 24 volcanes, muchos de ellos submarinos y extremadamente activos. Y paradójicamente, el fenómeno que inundó la ciudad Bahía podría algún día hacerla resurgir. Tal como lo aseguró Pagano, abro comillas, la Tierra se está elevando, en menos de 10 años creció 1 metro, cierro comillas. En síntesis, podemos decir de que en las profundidades del mar de Nápoles, en Italia, se encuentra la ciudad romana de Bahía. Ahora bien, hacia finales del siglo I a.C., Bahía era considerada como uno de los destinos vacacionales predilectos de personajes ilustres como Julio César, Cicerón, Nerón o el emperador y filósofo Adriano, que precisamente murió allí. Y esto gracias a sus aguas termales, instituidas en el cráter de un terreno de intensa actividad volcánica bautizada por los griegos como Flegrio, que significa ardiente, y ubicado frente al volcán Vesubio, que en el año 79 d.C. arrasó Pompeya. Por otro lado, a mediados del siglo IV d.C., quienes ocupaban las mansiones en primera línea de playa empezaron a notar que por alguna razón el suelo se hundía y el mar avanzaba, y lo que sucedía era que la ciudad romana Bahía en realidad padecía el bradicismo, un fenómeno propio de zonas volcánicas que hace que la altura del suelo varíe en función del magma que acumula en sus profundidades.
Finalmente, el parque sumergido de la ciudad romana Bahía se empezó a descubrir en el año 1969 por el hallazgo de dos esculturas y se convirtió en un yacimiento excepcional que por su situación requiere del constante control de los movimientos telúricos que siguen afectando su subsuelo.